con los registros, que es lo que tenemos, 0. ¿Okay? La dimensión vertical en oclusión no se conserva en el tiempo. ¿Por qué usted piensa que no se conserva en el tiempo? Por el desgaste dental, muy bien, ya sea de dientes naturales o de los dientes protésicos. Excelente. Su registro es muy importante para la rehabilitación funcional y estética. Si no logramos, ya lo vimos la semana pasada, vamos a recordar la dimensión vertical, cómo vamos a dejar al paciente masticando la estética de ese paciente. Ya hablamos de que no va a tener espacio, si está aumentada, si está disminuida, se va a ver toda la cara flácida, con aspecto de vejez, etc. Todo lo que se vio la semana pasada. Su determinación incorrecta conduce al fracaso del tratamiento. Por eso muchas veces nosotros tenemos, incluso teniendo el enfilado ya, uno se da cuenta, me está pegando mucho los dientes, vamos a volver a quitar esos dientes, colocar nuevos rodentes, poner un nuevo registro y después pasar nuevamente a la fase de enfilado y de acrilizado para insertar la prótesis. Esto es de lo más, o sea, todo es importante. Desde la impresión anatómica es importante para obtener una buena cubierta individual. Hacer un buen modelado muscular, una buena impresión funcional. Pero esto también es supremamente importante. Entonces, vamos a ver. No hay un método científicamente comprobado para determinar la dimensión vertical de la oclusión. Ustedes se dan cuenta, y ahorita lo vamos a ver, estos diferentes métodos que hay que combinar, y yo siempre les digo a ustedes, no solamente nos vamos a confiar en el método métrico, que uno dice, ok, es más o menos objetivo, pero no todas las caras son iguales. No todas las proporciones faciales son iguales de los pacientes. Incluso uno comienza con uno mismo y uno tampoco es así tan simétrico como una vez Leonardo da Vinci se puso a hacer. ¿Ok? Entonces nosotros combinando los diferentes métodos es que vamos a lograrle a ese paciente una dimensión vertical de oclusión satisfactoria. Entonces, ¿cuáles son estos métodos? Los mecánicos, los fisiológicos, antropométricos, que saben que más utilizamos, de las medidas, y vamos a ver que hay muchísimas medidas, pero no aquí las vamos a tomar todas tampoco. Y el cefalométrico, que quizás sea más preciso, pero nosotros a cada paciente no le vamos a estar tomando los 3 cefálicas laterales, una cuando llegue más o menos, la otra cuando tomemos los registros, a ver si cumple con los grados, el método de Enrique, el de Amara, no sé qué más. Entonces, nosotros siempre nos vamos por la forma que sea más rápida y sencilla para nosotros. Vamos a ver, método mecánico, paralelismo de los rebordes. ¿Qué es lo primero que nosotros determinamos? Lo vimos la semana pasada y ya ustedes saben, el plano ¿qué? Protésico. ¿Dónde lo determinamos? Maxilar o mandibular. Maxilar. Entonces, nosotros vamos a buscar que, por supuesto, el inferior sea paralelo al superior. Ya por ahí nosotros comenzamos, claro, tomando, por supuesto, si ustedes ven ese dibujo, si logran ver, ¿para qué? Estos videos ya no dan buena nitidez. Entonces, si se dan cuenta, el rodete superior ahí se ve, que está como 1 o 2 milímetros por debajo del borde libre del labio superior, mientras el inferior está 1 o 2 milímetros por debajo del borde libre del labio inferior. Ahí lo ven, ¿no? Ok, entonces, mire, y coincidencialmente coincide con la línea que está ahí en el. ¿Cómo es? Ahí, la línea donde está proyectada. O sea, me pongo a acomodarlo y no queda en toda la mitad. Bueno, también hay otros métodos, la papila incisiva con los incisivos mandibulares, tienen que coincidir más o menos la papila incisiva con el centro de esos incisivos mandibulares y estar a una distancia, ahí que dice 4 milímetros. Bueno, sí, 4, 2. Sí, 4 milímetros. Creo. Más o menos. Sí, 4 milímetros
por delante, o sea, a una distancia de 4 milímetros y 4 milímetros también más o menos por delante de esa papila incisiva. Por supuesto, determinar esto no es muy fácil, porque nosotros cuando hacemos el enfilado, ¿sobre qué está? Sobre una base de acrílico y el cera por allí. Entonces, como nosotros vamos a estar viendo, o sea, lo que perforemos exactamente el sitio, eso nadie lo hace, porque eso nos va a ayudar mucho tiempo. ¿Okay? Entonces nos basamos siempre en cuál, en aquellos métodos que sean los más sencillos. Ajá. Medición de dentaduras previas. Si el paciente tiene una dentadura en buen estado, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos impresión con esa dentadura, vaciamos, ¿okay? Tomamos los registros, montamos el articulador y ya tenemos allí la dimensión vertical. Ah, pero si un paciente nos va a llegar con unas prótesis en buen estado, con una buena dimensión vertical, una buena mordida y más o menos aceptable, le vamos a hacer unas prótesis nuevas. O el paciente va a venir donde nosotros a que le hagamos unas prótesis totales nuevas. No. Pero también es un método de ayuda. Registro pre-extracción. Tomar radiografías de perfil como cuál, cefalometría, modelo de los dientes en oclusión y hacer mediciones faciales. Ajá, modelo de los dientes en oclusión. Ah, tiene dientes, los va a perder por alguna enfermedad periodontal, por algo, pero si están en buen estado, o sea, bien articulados, podemos tomar unas impresiones, montamos el articulador, después le hacemos más o menos la cirugía de los modelos y hacemos la base de registro que después lo vamos a tener que rebasar en boca, por supuesto. Pero ya tenemos una guía. Igual, al paciente que se le van a extraer los dientes, generalmente por una enfermedad periodontal. Generalmente una enfermedad periodontal severa que amerite su exodoncia, va a tener los dientes parejitos, no, los va a tener movidos. Entonces por eso normalmente los pacientes no van a llegar con un botón de dientes en la boca para extraerlos, ¿no? Y llegará con 2, 3. Y el paciente va a estar siempre arraigado. Falta un diente por sacar en boca y es como que si le fuesen a sacar el corazón. Sí. No quiero que me lo saquen. Se dejó extraer 32 dientes, o sea, se lo dejó extraer, no, los dejó perder por descuido, puede ser por accidente, no, perdón. Entonces, por un dientico que nos vaya a dañar el sellado periférico de la prótesis total, el trabajo. Los métodos fisiológicos. La posición fisiológica del descanso. ¿Cuál es esa? Cuando nosotros le decimos al paciente, trae saliva, para buscar la dimensión vertical ahí en reposo. Uno ve la distancia que queda entre los rodetes. Si ven la distancia muy grande, te dice, uy, aquí tengo que volverle a colocar algo más a la cera. O si están en contacto, no, queda con los rodetes en contacto, está un poco alto. La fonética, si no pronuncia bien, olvídense. También la fonética, lo que van a ver en otras clases posteriores, influye la ubicación del rodete, si está muy hacia atrás o muy hacia adelante. Por eso tenemos que buscar colocarlo en la posición idónea, sobre el soporte labial, sobre el reborde del buscando aquella zona de la cual hablamos la semana pasada, para que el paciente tenga una buena fonética. Ok, la estética. Nosotros lo vamos a dejar un plano protésico invertido. Ya de eso hablamos también la semana pasada. De cómo se le van a ver los dientes posteriores, se van a ver los interiores, los anteriores, perdón, cortos y los posteriores largos. Cuando se sonría, va a mostrar atrás. Eso es antiestético, por supuesto. El umbral de la destrucción. Esto lo usamos bastante. Uno le dice al paciente, trae saliva. Tragó bien. Y de repente el paciente le dice, sí, tragué bien, pero ustedes se dan cuenta de que para tragar le cuesta, e inmediatamente usted le dice, trague saliva y usted medio
umbral de la dilución lo usamos bastante porque también es sumamente fácil de hacer. Y la percepción de comodidad del paciente, porque de repente uno tiene algo de espacio libre y se ve bien las medidas, todo bien, pero el paciente dice, me siento incómodo, tengo la boca llena. Entonces, en ese momento, vamos a desgastar un poquito más a esa serie. Si tiene alguna pregunta, la semana pasada la hicieron a final, no tengo ningún problema. ¿Okay? Porque si no me hacen preguntas después, o no me están entendiendo absolutamente nada, o ya saben todo. Entonces vamos a ver, con el método antropométrico. Este señor Leonardo da Vinci hace varios siglos, que fue una de las personas más inteligentes de la historia y se dedicó a hacer muchísimos estudios, entre ellos hizo muchos estudios anatómicos y comenzó a ver las proporciones no solamente faciales de todo el cuerpo. Nosotros tomamos lo que son las proporciones faciales, las que hizo del tercio inferior de la cara o altura facial inferior. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos interesa para la dimensión vertical. Y él creó aquello que ustedes ya han escuchado, incluso para los dientes, en operatoria debe haber nombrado, porque van a nombrar, lo de las proporciones áureas, proporciones divinas, que si el incisivo central es 1, el lateral debe ser 0.618, se tiene que hasta la mitad del camino tanto, bueno, etcétera, que ya se lo he explicado, no, pero se lo van a explicar. No hay ningún problema con eso. Pero entonces ya ustedes cuando escuchen eso, ya todavía no cabe. Entonces, él nombró muchísimos métodos para determinar la dimensión vertical en oclusión. Entonces, él dice que suele ser similar. Primero, la distancia horizontal entre las pupilas. Entonces, nosotros agarramos, pero si un paciente con una cara ancha, vamos a decir, euriprosopo, no es lo mismo que un leptoprosopo. O sea, como yo que tiene la cara alargada, vamos a decir, más delgada. Entonces, pero él comenzó a hacer esas medidas y ver cuáles eran las que más o menos coincidían. La distancia vertical desde la ceja hasta el nacimiento del ala de la nariz. Esta es, vamos a ver más adelante, es de la que menos coincide. Pero en muy pocos pacientes coincide, no un alto porcentaje. La otra, distancia vertical desde el ángulo externo del ojo o el centro de la pupila hasta el ángulo de la boca. Esta sí tiende a coincidir con base de la nariz a base del mentón, que ya la vamos a nombrar. Este es cuando nosotros utilizamos el compás de Willis, ¿qué es lo que hacemos? Ya varios, la mayoría lo han utilizado. Entonces, primeramente medimos abajo, después medimos, lo colocamos acá, comisura labial, centro de la pupila o ángulo externo del ojo, y después base de la nariz al nacimiento de la ceja. La longitud vertical de la nariz en la línea media. Pero aquel que tenga la nariz muy pequeña, o los que la tenga muy grande, o si está operado muy bien, entonces imagínense. La distancia desde la línea de las cejas hasta la línea del cabello. Cuando, sobre todo los hombres que nos ponemos calvos, ¿cómo nos van a medir eso? La distancia de la línea, la distancia de una comisura del labio a la otra, siguiendo la curvatura de la boca. O sea, la estamos siguiendo la curvatura. Pero están los que tienen la boca muy grande, o personas muy grandes con la boca pequeña. Que uno le va a hacer algo en la boca para ponerle un rodete, en el caso nuestro endotales, o hacer una operatoria, una cirugía y cuerpo. Al igual, pacientes pequeños con boca muy grande. Entonces, pero son medidas de referencia que siempre debemos estar atentos, ¿no? La distancia del ángulo externo de un ojo hasta el ángulo interno del otro ojo. También la altura vertical de la oreja. Hay muchas personas que tienen las orejas pequeñas.
el doble de la distancia entre el canto interno de ambos ojos. La distancia entre el canto externo del ojo y la oreja. Mire, para mí la verdad que este aparatico no se consigue, porque al conseguirlo voy a hacer uno primero con los pacientes de estado y después con los pacientes o sea, uno con los adultos y después con los pacientes, porque en otros países he visto que ya lo han hecho medidas y conmigo sí coincide. Este aparatico plástico se llama craniómetro de Knebel y lo han usado en otros países, pero hay que ver si en Venezuela esas proporciones también coinciden. Entonces, ese es el canto externo del ojo hasta la oreja. Entonces, vamos a ver las medidas faciales más utilizadas, pues de repente si les pregunto un examen le voy a preguntar esto, como más utilizado, ¿no? Le voy a preguntar las otras 12 medidas que me las digan si no las vamos a utilizar. A mí me interesa lo que sea del día a día. No quiero otro que lo vayan a leer, ojo. Porque nosotros tenemos que saber todo. Porque uno nunca sabe cuándo puede utilizar estos métodos. Entonces vamos a ver. Ya esto lo habíamos dicho. Distancia vertical desde el ángulo izquierdo del ojo o la pupila hasta el ángulo de la boca, o sea, hasta la comisura labial. Distancia vertical desde la ceja hasta el ala de la nariz. Aunque para mi experiencia no coincide mucho, solamente lo he visto como con 2 pacientes este año, 2 o 3 pacientes, por lo demás no. Distancia vertical desde la base de la nariz hasta el punto más anterior e inferior del mentón, que es generalmente el primero que medimos. Y la distancia entre el canto externo del ojo y la oreja. Estas son las 4 distancias que más se utilizan. Entonces, cuando yo le pregunté el examen, ¿cuáles son las medidas faciales más utilizadas en el método antropométrico? Usted rápidamente dice, en 3 segundos ya tenía respondido todo. Entonces, esto no se les olvide. Vamos a ver ahora ahí con el método antropométrico. ¿Cuál es? El más popular, el compás de Willis. Tenemos uno solo en la facultad y eso lo cuidamos, hace años había más, pero bueno, siempre están los malacostumbrados que empezaban y me ha notado la señora Luis porque no se había dado cuenta y me quedo con él. Mejor por el compás, ¿no? Entonces termina haciendo un daño a sí mismo y a los demás compañeros. No solamente de ese año, sino los que vienen atrás, además de que es malo que hace por las cosas. ¿Ok? Entonces, con ese compás ya dijimos, vamos a tomar 3 medidas. ¿Cuáles son las 3 medidas que vamos a tomar? Ahí se ve. Ángulo externo del ojo, centro de la pupila, ¿qué? A la comisura labial. La otra, ¿cuál es? La que está a la derecha. La base de la nariz al punto más anterior del mentón. Muy bien. ¿Y la tercera cuál es? Desde base a la nariz. Hasta la nacimiento de la ceja. Correctamente. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Armonía. Armonía para ese paciente. Armonía facial. Entonces volvemos a lo que estaba buscando Da Vinci hace unos más, 500 años. Leonardo da Vinci. Y que hay muchas, incluso, hay muchos métodos para restaurar, o sea, hacer prótesis siguiendo las proporciones áureas también. Las dice cuando les hacen la cirugía, bueno, o cualquiera. Que usted que quiera someterse a una cirugía, los médicos también, los cirujanos plásticos y tal, también comienzan a medir las proporciones. E incluso la otra vez estaban diciendo la actriz más bonita según porque tiene las proporciones áureas, pero no dicen de qué proporción. El porcentaje de ella es operada. Entonces vamos a hacerle a ustedes las proporciones áureas para ver cuál es. Que también se puede hacer un estudio de eso, ojo. El método craniométrico de Knebel. Entonces ya les dije, se llama este aparatico, se usa este aparatico plástico y se llama craniómetro de Knebelman. Entonces, ahí está la distancia desde la oreja, ahí aparece más específico, nada, mi pico,
apoya aquí en el huesito. No exactamente hacia el ángulo del hombro, sino así. De acá y acá. Vamos a ver. Oh, sí, sí. Porque cuando uno está estudiando eso, usted está frente a la computadora y usted está haciéndose las medidas. Y la distancia vertical que ya saben, de la base de la nariz hasta la base del mentón, ¿no? Como dice ahí, un punto más anterior e inferior del mentón. Ajá, está este desorden que nosotros lo utilizamos mucho cuando tomamos esas fotos laterales de frente y lateral y comenzamos a trazar esas líneas horizontales. Entonces vamos a ver distancia del nacimiento del cabello a la glabela. Y acá, punto medio entre cejas. Ajá, pero entonces volvemos. Incluso con las mujeres ocurre que se le cae el cabello mucho menos que a nosotros los hombres. Ajá, pero de repente cuando tenían 15 años es lo mismo cuando tienen 30, 40, cuando vinieron la abuelita 70. ¿Ok? La frente a uno siempre se engancha un poquito más. Distancia desde la glabela al subnasio y del subnasio al mentón. Bueno, entonces esta uno las hace bastante. No le voy a hablar de los puntos, pero no viene aquí al caso, no tiene nada que ver con un poco. Entonces esta también la usamos bastante. ¿Cuáles son las ventajas? Que son medidas objetivas. Las podemos medir en tantos milímetros. O si no, a mí no me interesa mucho los milímetros, sino que coincidan. Pero por supuesto son medidas objetivas. Lo mismo cuando uno va a hacer el encerado de un diente. Si tenemos un diente vecino, ok, lo hacemos igual. ¿No? Pero cuando van a encerrar los cuatro, por decir algo, los cuatro incisivos superiores, porque están desgastados. ¿De dónde sacan las medidas? Con las medidas de referencia. Ah, bueno, si está todo desgastado, arriba y abajo. Porque si están los de abajo, pero faltan los de arriba, ustedes van a encerrar según los de abajo que cubran el overbite el máximo 4 milímetros, que cubra la mitad o el tercio del diente inferior y que tenga un overbite de 2 a 4 milímetros y todo aquello. Entonces nosotros utilizamos muchas medidas de referencia. Es un método simple, económico y preciso, y más rápido que estar tomando cefalometría y haciendo mediciones, que no gaste dinero. Y nosotros normalmente debemos tomar un promedio entre varias medidas. ¿Por qué? Porque lo mismo tenemos que combinarlo con otros métodos, sobre todo los fisiológicos. Y el deductorio que me gusta bastante. Entonces, aquí está este autor chileno, hizo este estudio, a los pacientes les tomó con el compadre de Willis y con el craniómetro de Heberman. Y la conclusión fue la siguiente, que no se encontraron diferencias significativas al comparar ambos métodos. Apenas era de 0.7 milímetros. Normalmente cuando se hace estos estudios tiene que ser el mismo operador. Cuando usted lee, fue tomado por un operador experto, no sé qué cosa, qué tal, esto y lo otro, porque de repente yo tomo diferente a otro. De repente yo presiono de forma diferente a que hay muchos tejidos grandes. Entonces, siempre cuando haga un estudio, el que sea, sí, tiene que ser la misma persona que tome todas las medidas. Entonces aquí tenemos también la cefalometría, que es estos puntos de mediciones sobre radiografía, cefálica, lateral, que nosotros podemos realizar tomando una serie de puntos que no se mueven, son inamovibles, son puntos óseos. Entonces, por supuesto, que nos daría bastante precisión. Pero ¿quién va a estar haciendo todos estos trazados cada vez que le llegue un paciente? ¿Ah? Si son muy poquitos pacientes y tengan poder adquisitivo más, pero tampoco lo vamos a irradiar necesariamente, es como un ejemplo. Uno puede ir de aquí a Vigía en carro, en bicicleta, en moto o en avión. ¿Cuál es el mejor sería? En avión. Pero
Y este fue de la tesis mía, que se hizo el registro intermaxilar y creciente de dentro bimaxilar y con técnica convencional, o sea, con cera y digital, como la toma para las impresiones digitales. ¿Se acuerdan la semana pasada? Con un tornillito y tal, pero como no lo conseguimos, yo lo mandé a hacer. Aquí está. Y al final, ¿qué? No hubo diferencias estadísticamente significativas. Esta paciente ya fallecida, esta abuelita, tenía aquí como 90 años en este entonces, y bueno, eso venía con todo el cariño del mundo a ayudarme con la tesis de esta paciente. Entonces, fíjense, el lado izquierdo pues, se le puso el tornillo, después la silicona, y se le tomaron doble radiografía, doble cefálica, tanto con el tornillo, acuérdense, el arco óptico, dijimos, se trazaba, dónde quedaba la punta del tornillo, en qué parte de la flecha. ¿No se acuerdan? Una flecha, que representaba la zona ahí de posición inicial de tratamiento de la bombilla, la punta de la flecha. Nosotros hacemos un pequeño orificio para que eso trabe. No mucho, pero disminuimos también la dirección vertical. Pero es una muestra. Y después uno rellena con silicona. Y no hubo diferencia significativa. Bueno, muchas gracias. No, pero todavía hay